Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gran gusto escucharlo a Samani, a quien sigo de hace muchos años con mucho interés. El título además es provocador, inquietante, Economía al servicio del pueblo o el mercado. Y después de escuchar todo lo que se dijo aquí, permítanme provocar también, diciendo, volviendo a la metáfora de Samani, quizá el pueblo es el hidrógeno y el mercado es el oxígeno. Cuando están separados hay fuego, pero si se juntan, por ahí hay agua y podemos combatir los incendios que se están generando en la sociedad. Entonces, en estos breves minutos voy a explicar cómo podría el mercado y el pueblo abrazarse de tal manera de generar algún tipo de solución o algún tipo de esperanza, como diría Samani, cómo el pueblo y el mercado abrazados construyen entre otros actores o entre otras ideas la sociedad de la esperanza de Samani. El primer punto que quiero tratar es que muchas veces se le asigna responsabilidad al capitalismo sobre los problemas que tenemos. Y es cierto, hay muchos problemas que están relacionados con el capitalismo. Yo creo que la mayoría de los problemas están relacionados con la falta de capitalismo. Es decir, pensamos que es capitalismo, pero no funciona. ¿Por qué no funciona? Y porque el capitalismo requiere para funcionar bien un estado de calidad. Si el estado no es de calidad, el capitalismo expresa lo peor de sí mismo. Y nosotros, obviamente que no es lo mismo el capitalismo en los países escandinavos, en Estados Unidos, en nuestro país, en la China, cada uno además tiene sus propias características culturales, pero depende de esa calidad del Estado, muchas veces tiene que ver, impacta sobre la calidad del capitalismo. Se escucha ahora que está creciendo la participación del Estado, que es bienvenida porque tenemos estos problemas enormes que solamente los estados o un grupo de estados pueden resolver, pero no es lo mismo que se agrande un estado de mala calidad que se agrande un estado de buena calidad. El segundo punto que quería, el estado de buena calidad que me refiero es el estado que hace bienes públicos, que construye bienes públicos, ¿no? que facilita, entre otras cosas, la construcción de ese nosotros, de ese nuevo colectivo que se va generando a partir de que vamos evolucionando en estos tiempos. El segundo punto lo trató Samani: no hay capitalismo que funcione si no hay mercados que funcionen y sin monopolios. El mercado es una construcción del Estado. El mercado es un conjunto de reglas, básicamente, que se realizan para generar a raíz de esas reglas el marco, las normas, los límites de las transacciones. Cuando uno dice que el mercado no funciona, la responsabilidad de que no funcione el mercado en realidad es el Estado, es por tener nuevamente un estado de calidad. Por supuesto que aparecen ahora, a partir de la financiarización de la economía, una cantidad enorme de desafíos nuevos que antes no teníamos, o que los teníamos tenues, o que se fueron haciendo más débiles: los controles de las bolsas, los paraísos fiscales, en fin, las organizaciones multilaterales y su funcionamiento. Todas esas cosas fundamentalmente hay que corregirlas a la luz de los problemas que se han causado. Otro de los problemas, además del Estado y los mercados, es el rol de las empresas y los empresarios. Las empresas de este nuevo tiempo son empresas porosas, empresas de límites difusos, empresas que impactan y que se dejan impactar por la sociedad, empresas que generan capacidades en sus grupos de interés, es decir, que sus proveedores, sus clientes, sus colaboradores, la sociedad en su conjunto, sus accionistas, aumentan sus capacidades en los términos que planteaba también Amartya Sen, que fue mencionado. Otra cuestión muy importante es el rol del liderazgo más allá de las empresas, el liderazgo social, el liderazgo político, cómo funcionan estos liderazgos
interactivamente, cómo se complementan entre sí, ¿no es cierto? Los líderes empresarios con los líderes políticos, con los líderes de la sociedad civil, de alguna manera para construir ese futuro que incluya, ese futuro que recree la idea de nosotros. Y por último, yo creo que es muy importante para que funcione bien el capitalismo la dinámica de los trabajadores. Siempre digo que trabajo había en la época de la esclavitud. El problema no es solo el trabajo, el problema es el trabajo con libertad, el trabajo que es la empleabilidad, es la posibilidad de que el trabajador decida con libertad dónde quiere y cómo quiere trabajar. Entonces, no es solamente un tema del trabajo. Entonces, de alguna manera, podemos o estamos a tiempo de reflexionar para recrear una especie de nuevo capitalismo, o podemos llamarlo de otra manera. Yo recuerdo que tuve interacciones con Marina Silva, la líder ambientalista de Brasil, que siempre ella decía, hay que cambiarle el nombre y ponerle sustentabilismo, para que el nombre también inspire algo diferente de lo que habíamos visto. No me parece una mala idea entrar en tiempos de sustentabilismo. Hay dos puntos importantes que quisiera decir para finalizar. Cualquier debate no puede prescindir de una noción clave del propósito, del para qué hacemos las cosas. Y la otra cuestión clave es que hay que ser de este tiempo. Lo que nosotros pensábamos que podía ser una solución para hace 10, 20 años, es probable, casi con seguridad, de que no son soluciones para este tiempo o los tiempos que vienen. Son tiempos donde la planificación es reemplazada por la experimentación permanente. Son tiempos de pandemias. La pandemia nos puso o nos expuso a la sensación de algo exponencial que no podemos manejar. Y esas otras pandemias pueden existir, no solamente en el campo de la salud, puede ser ciberataques u otro tipo de pandemias, es decir, oscuridades que provengan de otros flancos que no los esperamos hoy. Más allá de que creo que la acumulación de riqueza en forma exuberante es algo que irrita particularmente, quiero hacer dos comentarios. Nosotros estamos utilizando tecnologías que probablemente estén basadas en muchas de esas personas que hoy son los más ricos del mundo. Es gente que se ha enriquecido generando bienes y servicios útiles para la sociedad. Nos han permitido llegar a lugares o hacer cosas que antes no pensábamos hacer. Por supuesto que también se pueden hacer para el mal, pero hay muchas cosas que se han hecho para bien. La conectividad, las redes sociales, las videos, este tipo de conexión nueva donde de alguna manera hasta democratiza el acceso a los flujos de conocimiento que antes eran impensados. Estamos pensando en cómo se va a reformular la educación. Es probable que la educación tenga un impulso enorme democratizador en el futuro a través de este tipo de tecnologías. Ya la gente no tiene que ir a la universidad va al trabajo, va al lugar, va a la casa. Es decir, esto cambia absolutamente el acceso al conocimiento, el acceso a los flujos de información, a los flujos del conocimiento. Es decir, que esta sociedad de la esperanza requiere un nuevo capitalismo o un sustentabilismo, requiere clarificar el propósito y requiere una necesaria contacto con el mundo y con lo que pasa. No es un tema exclusivamente tecnológico, lo es también cultural, lo es actitudinal, lo es en términos de habilidades, de conocimiento. Sería una ilusión pensar que vamos a seguir los tiempos que vienen aislándonos. El aislamiento, o sea, va a haber sectores, segmentos, países que van a tomar opciones
seguramente de aislamiento y demás, o van a tener una hipótesis diferentes a la que yo lo puedo explicar acá, o a la que yo puedo exponer, pero evidentemente de las decisiones que tomemos va a depender nuestro futuro, si será la creación permanente de pobreza o el progreso inclusivo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Seguimos ahora con Silvia Neistat y no sé si Natalia podrá hacer en algún momento una síntesis de la gran cantidad de preguntas que han venido llegando. Así que le pedimos a Silvia Neistat que Hola, sí, se nos haga sus escucha. comentarios y sus Sí, no, preguntas. yo Y también a no, Natalia que trate de ver si puede hacer unas que han ido llegando. sí. Y Silvia. Hay algo muy interesante, digamos, realmente muchísimas gracias a todos y gracias por esta invitación. Realmente es extraordinario lo que hemos aprendido, no solo del maestro Samani, sino de todos los participantes, porque hay opiniones divergentes y eso es lo rico. Por eso yo más bien quisiera tirar algunas preguntas para que respondan tanto, muy interesante lo que dijo Gustavo Grobocopatel y Luis Bameule acerca de, digamos, cómo están imaginando en la destrucción de empleo que está provocando esta pandemia, por dónde la Argentina podría generar nuevos puestos de trabajo, cuáles serían los motores de salida en un mundo tan distinto que está cerrado realmente, ¿no? Porque esta es una pandemia que nos ha afectado a todos y donde una de las locomotoras como China, bueno, es una catástrofe lo que ha sucedido por lo menos en su primer trimestre con una caída del 6,5% de su PBI. ¿Quién se anima? Arranco yo. Lo que está sucediendo en el mundo en los últimos meses es una recuperación de la economía china muy notable. Y se espera que otras economías también empiecen a recuperarse rápidamente. Yo creo digamos, que eso va a suceder probablemente en distintas velocidades y diferentes formas. En nuestro país es mucho más difícil porque venimos con un problema estructural de antes de la pandemia y probablemente lleve más tiempo. O quizá la pandemia sea una oportunidad de revisar muchas de las cosas que se estaban haciendo antes, me refiero a décadas de antes, ¿no es cierto? Y que no funcionaron, por eso fuimos creando pobreza. Pero Argentina tiene mucho potencial en sectores exportadores que son todavía competitivos. El sector que me toca a mí de la agroindustria es uno de ellos, pero hay otros sectores que también, digamos, los sectores de la economía del conocimiento y demás. Hay un sector también que llamémoslo, son sectores de amplia empleabilidad, ¿no? Porque el primer sector, el exportador, no genera tanto empleo, entonces hay que compensarlo o equilibrarlo con sectores de alta empleabilidad. Estamos hablando de sectores como la construcción, como el sector automotriz, textil, etcétera. Después están los sectores de alta tecnología, los ya dichos de la economía del conocimiento, el sector biotecnológico, farmacéutico y todas esas integraciones. Y por último, los sectores federales, de las economías regionales y demás, que también pueden ser considerados dentro del sector de la agroindustria. Me da la impresión de que hay una cantidad enorme de sectores que son importantes porque el mundo demanda de este tipo de productos, o sea, no es una vocación nuestra sola, sino que el mundo demanda alimentos, demanda software, demanda horas de talento argentino. Si nosotros logramos equilibrar la exportación con el consumo interno y la inversión, o sea, el trípode que genera crecimiento, bueno, vamos a empezar a dar vuelta a la rueda y empezar a crecer nuevamente. Lo único que digo es que el crecimiento es sustentable si existen reformas que lo sostengan en el tiempo. Hoy se habló del tema impositivo, es una de ellas, pero lo impositivo está vinculado con el Estado, entonces ahí hay que generar a través de un pacto social cuál va a ser el tamaño del Estado, el funcionamiento del Estado, el sistema impositivo, en fin, es parte de una negociación o de una conversación
más compleja, por supuesto, los sistemas de trabajo, educativo. Cuando digo el trabajo, digo una reforma que no disminuya derechos, sino que les dé derechos, porque si yo te conservo el derecho en una empresa que se funde, no te di nada, te preservé algo que no existe. Entonces tenemos que tratar de que se preserven derechos en algo que va a tener futuro y que va a funcionar, ¿no?